Hace 10 años la transparencia en Jalisco, pero también en México, era rara, era algo desconocido. En el año 2000 se empezó a hablar de incentivar o desarrollar la cultura de la transparencia no solo en Jalisco, sino en todo México, pero era algo que solamente académicos o especialistas en la materia sabían que era, no era una vivencia cotidiana. La transparencia no existía hace 10 años. Jalisco fue el primer estado en tener una ley de transparencia. Era todavía muy incipiente, había todavía muchas resistencias de parte de las autoridades. Podemos afirmar realmente que hace 10 años, antes de que entrara el ITEI, la transparencia era casi inexistente, ¿no? Parecía un anhelo todavía muy difícil de alcanzar porque no estaban establecidas todavía muchas de las formas que ahora ya tenemos para acceder de manera mucho más ágil y mucho más completa a este derecho. Pero sobre todo era la transparencia una exigencia cada vez más creciente de la gente y de muchos sectores. En la reforma de 2005 que le da vida al Instituto de Transparencia se crea este órgano como el especializado para darle respuesta a los ciudadanos en caso de que el ente público no les entregara la información. Como parte del anecdotario para aprobar la ley, desde la Secretaría Técnica se hicieron varias solicitudes de información. La misma solicitud de información que básicamente eran los sueldos de la última quincena de diferentes UTIs, ¿verdad? El 23 de septiembre de 2005 se hizo esta solicitud, que fue el día en que entró en vigor plena la legislación. Lo que empezó siendo como un ejercicio de entender cómo funcionaba la transparencia se convirtió en un tema mediático ante la negativa del gobernador por entregar la copia de su último cheque. Te podría decir que en el origen había una noción de transparencia que no se había entendido del todo a profundidad, ¿no? Lo que implicaba, pues todo lo que implicaba. Como que de dientes para afuera todo el mundo estaba de acuerdo y muy bien, perfecto, porque son dineros públicos, por lo tanto necesitamos ser sujetos obligados de declaración y demás. Pero ya exigírselo a alguien en concreto, no, a mí no, digo, a otro. El Ejecutivo no estaba acostumbrado a ser transparente. Y el presidente de aquel entonces del Instituto de Transparencia llegó al extremo de demandarlo penalmente. A muchos se nos hizo un exceso. Sin embargo, ese simple gesto le dio ciudadanía a la transparencia. La gente dijo, bueno, ahí está. Sí hay cosas por hacer ahí. Pero el instituto respondió como debía de ser. Aplicó la legislación como decía que se debía aplicar y creo que al paso de los años fortaleció al ITEI. Le cayó el 20 a la sociedad, pues de que todos tenían que ser transparentes y entregar la información en el momento que fuera solicitada. Que la información, por ser pública, ya nos pertenece a todos. La información no es del sujeto obligado, es del ciudadano. Lo que tú pides es acceso a la información que ya te pertenece y que ya es tuya. Así que lo que tú hagas con esa información es tu problema y de nadie más, ¿no? A 10 años de la creación del ITEI tenemos la ventaja de que ya es un instituto mucho más conocido por la sociedad. Tenemos en este momento un instituto con ganas de reivindicar mejores condiciones para dialogar entre el ITEI y la sociedad civil. Entonces podemos aprovechar esta coyuntura para desarrollar todavía más el conocimiento de la transparencia como algo que se aplica todos los días. Bueno, uno de los primeros avances es que los gobiernos se han acostumbrado a la transparencia. Hoy saben que es una obligación de la cual no pueden escaparse. Sobre todo en el caso de los municipios de Jalisco, en el caso de muchas instituciones de gobierno, ha tratado de cumplir con esa situación, pero también quien no ha querido cumplir, pues ha tenido una forma de cómo obligarlo, cómo coercionar, y creo que eso le ha dado credibilidad al trabajo del Instituto de Transparencia, ¿no? A 10 años de distancia, yo creo que la principal ganancia que hemos tenido con todo lo que se ha venido haciendo es que cada vez más ciudadanos tienen claro qué es esto de la transparencia. Resulta que cuando estaba en la Coordinación de Políticas Públicas llegó una solicitud de información particular. Era una mujer que quería una copia del expediente de la concesión del taxi que tenía su esposo. Nos dimos cuenta de que había
sucedido un accidente no previsto y era en una lluvia, entró agua a la bodega, se mojaron expedientes y algunos se echaron a perder con el cúmulo de agua que entró. Y ese expediente era uno de los que se habían destruido con el agua. Esta mujer había quedado viuda, su marido era taxista y quería seguir trabajando el taxi y ella quería trabajar el taxi. Pero para renovar documentos y ponerlos a su nombre, pues necesitaba el soporte. Vimos con unos abogados, dicen, se desapareció el documento, ¿se puede subsanar esto? Dijeron, sí. Bueno, construyamos, subsanemos. Entonces era un asunto de vida, no era un asunto de qué está haciendo el gobierno. Esa información le iba a resolver su futuro, su vida, con qué comer, qué vestirse y seguir educando a sus hijos. Entonces lo vimos desde otra lógica y vimos que la información, la mayoría de la gente la pide incluso para asuntos de vida. En otra ocasión acude una persona y dice, mi padre está a mi padre lo acaban de liquidar de su empleo de 40 años y quiere invertir, quiere comprar un local comercial. El hijo, que era el que estaba más afín con temas de acceso a la información, le dice, padre, en este momento espera, no tomes la decisión, vamos a hacer una solicitud de información para saber si hay algún proyecto de obra pública que vaya a pasar por donde tú quieres comprar ese local comercial. El hijo hace la solicitud de información y resulta que por ahí, por esa avenida, la avenida principal, en ese cruce, estaban a punto de empezar la obra de un paso a desnivel. En ese momento, cuando obtiene la información, pues el hijo en este caso, incluso estando aquí en la unidad de transparencia, le llama a su papá y le dice, definitivamente no es la mejor inversión, no es la mejor decisión que puedas tomar en este momento, porque en 4 meses la zona va a estar comercialmente pasiva. Fue en el año 2008-2009, yo en ese momento era consejero ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de aquí de Jalisco. Tuve que solicitar la intervención del ITEI para hacer valer el derecho humano de acceso a la información. Para mí fue un ejercicio muy interesante, de mucho aprendizaje, aunque también pues preocupante por el hecho de tener que recurrir a otra instancia para hacer valer un derecho humano. Todo comenzó porque hubo una acusación hacia el entonces Procurador General de Justicia de Jalisco. Una sesión del Consejo Ciudadano, los ciudadanos no iban a poder tener acceso a ninguna de las sesiones. Nosotros pedimos el apoyo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, donde se le hizo notar a la comisión que pues no se podían reservar las sesiones en su totalidad, que si había asuntos confidenciales que tratar, pues entonces solamente durante ese periodo en el que se trataran esos asuntos confidenciales se podía incluso pedir al público que estuviera presente que se retirara para que pudiéramos tener conocimiento del asunto y discutirlo, pero inmediatamente que se terminara eso, pues entonces se tendría que volver a abrir la presencia pública. Pero bueno, de esto se derivó justamente entonces la discusión sobre la necesidad de que se elaborara el reglamento de acceso a la información y transparencia de la propia Comisión de Derechos Humanos. Una persona que requiere el expediente clínico de su esposa solicita el expediente clínico donde conste una cirugía estética que se hizo su esposa. Como es de conocimiento de la mayoría de las personas, nosotros no podemos pedirle al solicitante que justifique para qué quiere esa información. Simplemente lo que la unidad de transparencia hace es pedirle la autorización por escrito, como lo marca la ley, de acceder a esos datos confidenciales que no son propios, o sea, que no son de él, son de un tercero. Evidentemente no estaba autorizado por la esposa, no tuvo esa información, nosotros resolvimos como improcedente porque no nos mostró ese documento. Un caso que ha sido algo sonado es la famosa partida 8000, que consistía en que los diputados se repartían
recursos supuestamente para campañas, para casas de enlace. En el 2007, en diciembre, solicité una información que me fue negada. Se tramitó el recurso de revisión. En aquel entonces, ante el ITEI, se resolvió que tenían que entregar esa información. Realmente me entregaron una información mocha, cortada, tachoneada. De la poca información que me dieron, pues hasta se presentó una denuncia en contra de algunos exdiputados por enriquecimiento ilícito. Denuncia que sigue su curso. El ejercicio del poder se convierte en una responsabilidad. Y aquí viene otro concepto muy importante, que parte de la transparencia, que es la rendición de cuentas. A través de la transparencia podemos llegar a la rendición de cuentas, a pedirle al gobernante que nos diga cómo está haciendo su trabajo, cómo está ejerciendo nuestro presupuesto, cómo está haciendo la responsabilidad para la cual fue elegido. Antes de la ley que se aprobó Fast Track en diciembre de 2011, Infomex Jalisco era un instrumento muy fácil de utilizar. Conforme el proceso avanzaba, iban notificando a través de correos electrónicos a quien hacía solicitudes. Con la ley de diciembre de 2011, eso quedó borrado. Infomex, de hecho, dejó de funcionar muchos meses, y cuando se restableció, ya no se restableció con esa función. Hemos pasado de no exigir nuestro derecho a saber sobre la información gubernamental, sobre la información pública, a ser muy exigentes, no solo en cuanto al acceso a la información, sino también en cuanto a la calidad de la información que se nos entrega como ciudadanos. Actualmente ha habido un poco de mejoría a nivel zona metropolitana, pero creo que a nivel municipios foráneos sigue siendo escasa la información. Esto porque yo creo que no ha habido mucha capacitación a nivel municipios. Los informes que emite el ITEI en sus resoluciones, falta que se hagan en un lenguaje aún más accesible al ciudadano. Pues me parece que el principal reto que tenemos hoy es simplificar el derecho de acceso a la información, simplificar la protección de los datos, en aras de la transparencia y del verdadero acceso a la información. Nos pasó con unos estudiantes, hicimos una investigación sobre hacer solicitudes de transparencia a diferentes congresos estatales, ¿no? Y fue muy chistoso, ¿no? Ella ingresa su solicitud y recibe la respuesta de la autoridad, ¿no? En este caso, era tan inentendible la respuesta de la autoridad que vino conmigo y me dijo: maestro, ¿me puede explicar qué me contestaron? Y era tan sencillo. Lo único que le habían contestado era: hemos recibido tu petición, le vamos a dar trámite. Bueno, eso que yo acabo de decir en estas palabras, los señores lo habían hecho en 2 hojas, ¿verdad? Señalando que de acuerdo al sustento, a un artículo y de acuerdo a los principios de transparencia, realmente un vericueto completamente legal, ¿no? Yo creo que sería muy, muy importante que hubiera un cambio en la legislación, que hubiera algún tipo de obligación por el que en ciertos aspectos la información que se genera esté disponible como datos abiertos, o sea, que el usuario pueda bajar una base de datos y que la pueda manipular como le plazca. Parte del proceso educativo debiese estar como obligado en las materias de educación básica, ya la noción de transparencia, la noción de democracia, la noción de derechos humanos, digamos. Generalmente se piensa aquí que es una cuestión de adultos, ¿no? La política es un asunto de adultos. Ya que tengas tu credencial del INE, 18 años, te vamos a hablar que existen partidos, que existe la grilla, que existe la política, pero ya es demasiado tarde, INE. La cultura de la transparencia no está arraigada en nuestra sociedad. Necesitamos fomentarla, necesitamos llegar a las personas y decirles: tienes este derecho, ejercítalo. ¿Cómo los papás toman decisiones en su casa? Eso ya es transparentar o fomentar cultura de transparencia en el seno de la familia. Ese tipo de cosas, todo lo que ayude a alguien a entender cómo se construyen las decisiones. Y para eso, por supuesto, la información es la materia prima de las decisiones. Mientras más información
dispone quien las toma y quien las padece, más se fomenta la cultura de la transparencia. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad para hacerle una invitación a la ciudadanía a que hagan de la transparencia y el derecho a la información una herramienta dentro de su vida diaria que nos ayude a generar una ciudadanía más democrática, gobiernos más democráticos, donde las tomas de decisiones sean verdaderamente equilibradas entre sociedad y gobierno. Creo que no solamente la transparencia implica solicitar información, sino también que los políticos sepan que hay ciudadanos que lo están vigilando. Entonces, la ciudadanía se tiene que encargar de quitar esos rumores, no decir, oye, ¿qué hizo esto? No, hay que tener la evidencia de los documentos para poder tener la verdad. El gobierno da los mecanismos, ¿no? En este caso la ley de acceso a la información a nivel federal y a nivel estatal. Estoy convencida que a medida de que hay ciudadanos más informados, tendremos mejores gobiernos, mejores administraciones y podemos avanzar como país. Entre más luz le pongamos a los rincones oscuros, menos posibilidades de que haya cucarachas escondidas haciendo lo suyo. La transparencia es eso, la posibilidad de prender una luz en donde antes estaba oscuro. Hagamos transparencia. Hagamos transparencia. Hagamos transparencia.